Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos que siempre están pendientes de nuestra transmisión. En esta hora queremos presentar a nuestro invitado, el analista español Koldo Salazar, quien está ahora con nosotros, a quien le damos también la bienvenida. Muchas gracias a vosotros, ¿no?, por invitarme a mí a estar aquí, a unirme a vuestro programa. Muchas gracias también a usted. Conocemos muy bien que la situación y la agenda que ustedes tienen es bastante apretada, más sin embargo, le agradecemos por este tiempo que nos está regalando, que sin duda también vamos a estar hablando de temas importantes de Ucrania. Bien, quizás para iniciar en esta hora quisiéramos preguntarle a usted como analista, que es de toda la parte oriental, ¿cuál es la razón por la cual se ha iniciado esta guerra en Ucrania con Rusia? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son esas razones? Si es que las hay, apartando las 4 cosas que señaló el presidente de Rusia, por las cuales hacía una invasión, que había un régimen el cual estaba doblegando a los ciudadanos, que habían armas nucleares, que había otras, un fin de cosas más. De esas, ¿son parte de las razones o es parte también de un interés económico que tiene Rusia contra Ucrania? La verdad que la pregunta que planteas es muy interesante, da para mucho y desde luego no podemos reducir la cuestión que estamos hablando a una mera lucha en torno a desnazificar Ucrania, por ejemplo, que era una de las razones en las cuales Vladimir Putin había sustentado, ¿no?, la cuestión de este ataque, ¿no? O sea, la versión rusa es que ellos lo que buscan es liberar Ucrania de un régimen nazi. Es cierto de que han habido milicias con simbología nazi, pero no es menos cierto que el presidente ahora mismo de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, es judío. Por lo tanto, es muy difícil ser judío, además creyente y practicante, y al mismo tiempo ser nazi. Uno de los primeros ministros previos a la llegada de Zelensky al poder, el señor Groisman, también era judío. Igor Kolomoisky, uno de los grandes oligarcas ucranianos, además fuertemente vinculado a Zelensky, también es judío. Por lo tanto, realizar este tipo de simplificaciones es siempre bastante peligroso, ¿no?, porque es, como ya le digo, es muy difícil. Creo que no se ha dado en la historia el hecho de que una persona sea judía y al mismo tiempo sea nazi, ¿no? Por lo tanto, considero que es simplemente una manera más de justificar, pues, este ataque. La cuestión que estamos ahora mismo analizando tiene que ver con un desarrollo ruso desde el año 1999 hasta ahora mismo. Es decir, nos encontramos con una situación geopolítica en la cual Rusia, después del experimento, pues, de democracia liberal, democracia modelo occidental de los años 90, que acabó en un auténtico desastre para el país, que venía de un gobierno soviético, un gobierno muy enclaustrado, con un sistema tanto político como económico muy bien definido, muy bien compartimentado. De repente saltan en apenas 5 o 6 años a proponer una democracia liberal, a proponer una democracia occidental, a proponer un sistema liberal y económico capitalista para un país que venía de 80 años de dominio comunista. Y eso no se puede hacer porque todos los cuadros administrativos pertenecían a la Unión Soviética. El señor, por ejemplo, el señor Putin fue miembro del KGB. Señor Sergei Lavrov, uno de los grandes diplomáticos que tenemos ahora mismo en el mundo, venía también de los cuadros diplomáticos de la Unión Soviética. De hecho, fue miembro y asesor de la embajada soviética en Sri Lanka. Es decir, tenemos toda una serie de cuadros que pusieron orden en una Rusia bastante complicada a nivel interno, una Rusia que llegó a tener incluso el PIB de Luxemburgo. Es decir, estamos hablando de una situación bastante grave, con una guerra civil en Chechenia, y de repente llega Vladimir Putin con una visión muy clara y pone orden en el país, orden dentro de lo que es la estructura del Estado, se dedica a refundar los diferentes partidos
de corte centro-derecha, liberales económicos, pero también conservadores en lo social, en torno a su partido, Rusia Unida, que se convierte en un Estado ampliado, o sea, en una administración también paralela a la del Estado, y por otro lado también logra plantar cara y establecer una guerra en contra de los oligarcas, que tienen al final dos caminos. Uno, son parte del problema en contra de Putin, acaban pues, exiliados, muertos o en la cárcel, y otros que sí se someten al poder de Vladimir Putin y por lo tanto comienzan a gestionar de una manera provechosa tanto para Putin como para ellos las relaciones que empiezan a desarrollarse, de tal manera que se crea pues, un modelo basado en el autoritarismo, pero que no es un modelo que sea algo ajeno a lo que es la forma de vida, la forma de entender la política de Rusia. Rusia no puede tener otro modelo de política entendiendo que es el país más grande del mundo y que tiene más de 50 nacionalidades dentro. Es decir, Rusia, por ejemplo, ha hecho que en Europa exista una de sus repúblicas, sea un territorio mayoritariamente budista, por ejemplo. Y el budismo es una religión que no existe en Europa, salvo en esa zona muy concreta de Rusia, ¿no? Tienen toda la problemática en el Cáucaso y tienen toda una problemática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que durante los años 90 toda esa pérdida de poder fue aprovechada tanto por la Unión Europea como por la OTAN específicamente para ampliarse hacia el este, entendiendo de que tenía que sentarse sobre los recursos geopolíticos que planteaba, que Rusia plantearía en un futuro resurgimiento. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo. Ahora mismo Putin lo que está haciendo con Ucrania es directamente tomar carta o tomar partido dentro de un mundo multipolar y proponerse como un segundo poder. O sea, se está definiendo como una civilización y entonces está reclamando para sí dos cosas. Uno, porque es muy interesante el discurso de Vladimir Putin. Muy, muy, muy interesante. Habla de Rusia como una creación de Vladimir Lenin, del señor Lenin, pero reclama al mismo tiempo tanto la herencia soviética como la herencia y todo lo que es el espacio patriótico, todo lo que es el espacio étnico ruso, sin ser ni un nacionalista, porque Putin es un patriota pero no es un nacionalista. Él entiende que Rusia no puede ser un estado étnico ni un estado-nación porque Rusia es un imperio. Es una forma republicana de imperio en ese sentido. Y al mismo tiempo necesita reclamar todos esos territorios. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene a la OTAN en su frontera, los estados bálticos, que entraron en la OTAN en un momento de mucha debilidad rusa, en la cual no podía ofrecer una oposición a esa adhesión, y ahora mismo se encontraba con un gravísimo problema dentro de Ucrania a partir del 2014. Es decir, esta guerra que empezó el jueves, y estamos ahora mismo a sábado, no es una guerra que haya empezado el jueves, es una guerra que empezó en el año 2014. Ucrania lleva muchos años dando tirones hacia Occidente, quieren liberarse de la presión rusa, quieren integrarse dentro de la Unión Europea, dentro de los estados de la OTAN, entendiendo que eso a ellos les va a defender sus propios intereses de soberanía nacional, unos intereses muy vinculados también precisamente a una oligarquía ucraniana ultracapitalista que es muy cercana tanto a Europa Occidental como también a los Estados Unidos, y es una situación que vive Ucrania ahora muy parecida a la que vivía Rusia en los años 90. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el año 2014, el presidente Yanukovych, que tenía todo en la mesa para adherirse a la Unión Europea, decide que no lo va a hacer. Decide establecer una pausa porque va a reconsiderar también sus relaciones con Rusia, buscando un estado de neutralidad, entendiendo que si vemos el mapa, por ejemplo, el mapa de Rusia, entre Rusia y Polonia, Rumanía y demás, hay dos estados que son muy característicos, Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia y Ucrania son las dos caras de esa moneda eslava. Es decir, Bielorrusia es un estado absolutamente vinculado a Rusia, que es un escudo que aleja a la OTAN de sus fronteras. De hecho, entre Rusia y Polonia está Bielorrusia y eso protege a Moscú. Y Ucrania, que Moscú desearía que fuese también como Bielorrusia, de tal manera que esa frontera se quedara en Rumanía. El problema, ¿cuál es? Tener un estado tan grande como Ucrania dentro de la OTAN, dentro de la Unión Europea, significa sitiar lo que son las fronteras rusas, y eso Rusia no lo va a permitir. Entonces, en una posición de fuerza, en una posición también en la cual existen pues, justificaciones a nivel jurídico, a nivel internacional para esa intervención, porque una de las cosas también, aquí no somos, Rusia no es la mala, ni Ucrania es la buena, ni nadie aquí, hay muchos tonos grises dentro de este elemento. Lo que se produjo en el momento en el que el señor Viktor Yanukovych decide
acercarse más a Moscú que a Washington, lo que se produce es una revuelta, el famoso Euromaidán. Y ese Euromaidán acaba generando un golpe de Estado y la huida de Yanukovych a Rostov del Don, dentro de Rusia, para proteger su vida. Durante esa vacante, durante ese golpe de Estado, llegan al poder oligarcas ucranianos antirrusos, de esto de los que hemos estado hablando, que lo que buscan es establecer un modelo de soberanía. Y uno de los modelos de soberanía, curiosamente, y es un gravísimo problema, y ahí está la raíz del problema, es que en el año 2012 se aprueba una ley, la Ley de Lenguas del Estado, por la cual en todas las regiones, porque claro, Rusia es un país, Ucrania es un país escindido. O sea, tenemos ucranianos que hablan ucraniano, que tienen una cultura ucraniana, y tenemos rusos, ruso-ucranianos. Pero también tenemos tártaros, que hablan una lengua túrquica y que son musulmanes. También tenemos húngaros, hay rumanos. Esa ley lo que proponía era lo siguiente, que en las zonas en las cuales un grupo de población superior al 10% hablase una lengua diferente del ucraniano, en esa región tomaría el estatus de lengua cooficial. ¿Qué es lo que ocurre? Como este nuevo movimiento, después de Yanukovych, lo que busca es, en base a la defensa de su soberanía nacional, es romper toda relación con Rusia porque lo ven como una amenaza. Una de las cosas que se proponen es eliminan esa ley, ya las otras lenguas dejan de ser cooficiales, solamente se mantiene la lengua ucraniana y se inicia con ello un proceso de ucranización del resto de la población, de la cultura y del país, en un país escindido. ¿Eso qué es lo que provoca? Que en la zona rusa, concretamente en una zona muy específica pegada a la frontera con Rusia, Donetsk y Lugansk, pero no todo el territorio de esas provincias, una parte se declaren independientes como dos estados, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk. Y eso lo que provoca es la intervención rusa para defender precisamente sus intereses ahí, sin contar con Crimea. Crimea establece una declaración de independencia en los términos de la declaración de independencia de Kosovo. Tanto Crimea como la ciudad de Sebastopol obtienen su independencia, de esa manera justificándolo y argumentándolo jurídicamente en estos términos, que luego Occidente, curiosamente, comentó que ya no eran unos términos tan sólidos como cuando sí les convenía la independencia de Kosovo, y por lo tanto, una vez que Crimea se ha independizado, establece su adhesión a Rusia y pone como ejemplo la reunificación alemana. Bueno, hay muchos elementos jurídicos e históricos que se pueden argumentar a favor y en contra. Pero bueno, en este caso lo que tenemos es que Rusia pasa a controlar Crimea, una de las regiones más importantes que ellos tienen, por ejemplo, a la hora de conectar con el puerto sirio de Tartus. Muy importante Crimea en ese elemento. No solamente es un elemento romántico, ni un elemento histórico, decir, bueno, Crimea, la parte nuestra, hasta que Khrushchev se la da a la República Socialista Soviética de Ucrania, sino que es un punto estratégico importantísimo de recursos y un puerto militar de primera importancia. Y además refuerza sus posiciones dentro del Mar Negro, que en ese caso pues, se verían bastante cuestionadas, ¿no? Al mismo tiempo, tanto Donetsk como Lugansk no son reconocidas por Rusia, aunque son ayudadas por ello, entendiendo que la única manera de retener su influencia dentro de Crimea es apoyando a estas dos pequeñas repúblicas. ¿Cuál es el problema? Lo que propone Rusia es lo siguiente: intentar retener parte de su influencia, en primer lugar, sin reconocer estas repúblicas, sino ayudando a estas repúblicas y estableciendo un modelo de colaboración internacional en base a los protocolos de Minsk I y II. El protocolo de Minsk I es del año 2014 y el protocolo de Minsk II es del año 2015, así como el cuarteto de Normandía. ¿Qué dice ese acuerdo? Ese acuerdo dice que se tienen que cesar las hostilidades, Ucrania tiene que dejar de atacar por la fuerza, estableciendo Ucrania pues, que tiene derecho a su integridad territorial, de que tiene fundamentación, están fundamentados en el derecho internacional público el hecho de realizar esta campaña militar para poder reunificar su territorio en la zona de Donetsk y Lugansk. Rusia lo que plantea es que primero se tienen que realizar acuerdos con los líderes separatistas de esa zona, acabando con el tema de las armas, y negociar un nuevo estatus para esas dos regiones, por lo menos una autonomía, ¿no? Minsk lo firma, Ucrania lo firma, pero no deja de atacar
las regiones del este de Ucrania, regiones de Donbass, las regiones de Donetsk y Lugansk. Comienza una campaña de asesinatos de líderes políticos y empiezan a caer políticos y militares separatistas y empiezan a caer, pues, desde el señor Zakharchenko en el año 2018, el señor Pavel Dryomov en el año 2015, el señor Arseny Pavlov 2016 y el señor Evgeny Tolsty en el año 2017. Grandes líderes separatistas de ese momento. Y entonces comienza a enroscarse. ¿Quién empieza, quién da el primer tiro? Eso nunca se sabe, porque siempre puede ser un fuego de artillería, una escaramuza, un tiroteo, siempre, y luego eso va escalando y es muy difícil luego rastrear quién da el primer disparo. Aquí, durante 8 años, aquí se han disparado todos. Esto es algo que hay que entender. Aquí se han disparado todos. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente. Durante 8 años la prensa no ha hecho ni caso de lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Zelensky comienza. Ya después de 8 años de diplomacia, Rusia entiende que el camino está cerrado. Zelensky empieza a virar demasiado a partir del año pasado, a partir del año 2021, finales de este año 2021, empieza a virar de una manera excesivamente preocupante hacia el occidente, solicita incluso el hecho de que Rusia es un problema y empieza a replantearse la cuestión del Memorándum de Budapest de 1994, que forma parte de un tratado de no proliferación de armas nucleares, por la cual Ucrania, que tenía armas nucleares en la caída de la Unión Soviética, según ese tratado, tiene que entregar todo su armamento nuclear a Rusia, quedándose desnuclearizada, pasa a ser un país sin armas nucleares. Lo que propone Zelensky a los Estados Unidos es: nosotros tenemos instalaciones soviéticas, los famosos silos de misiles y demás, entonces podemos nuclearizar el país dentro de lo que, tanto con un acuerdo de adhesión como con un acuerdo de asociación, como con un acuerdo de amistad o un acuerdo de coordinación, sin entrar en la OTAN, pero sin estar, pero estando, ¿no? Y eso Rusia pues lo ve de una manera muy preocupante y decide realizar unos ejercicios militares, da el aviso de los ejercicios militares, tanto terrestres como navales, en coordinación con el presidente Lukashenko de Bielorrusia, y el señor Joe Biden comienza a presionar en la situación. Y al final lo que ocurre es, resumiendo y finiquitando la cuestión justo antes de llegar al momento en el que estamos ahora, es que Ucrania comienza a atacar de nuevo Donetsk y Lugansk. Se produce una penetración ucraniana dentro del territorio ruso que es repelida, y al mismo tiempo se produce una salida masiva de refugiados de Donetsk y Lugansk hacia dentro de Rusia. Rusia entiende que la situación es insostenible, hay canales diplomáticos rotos y tanto los acuerdos de Minsk no se han podido aplicar. Ucrania ha decidido no negociar con estos líderes separatistas, entendiendo que al final no quedaba otra. Y al final pues comienzan las hostilidades y Rusia reconoce el martes la independencia de Donetsk y Lugansk. Lo que todos los analistas nos pensábamos precisamente en ese momento era porque se repetiría pues un despliegue tanto de Rusia como posiblemente era posible de la OTSC, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, aunque eso no se dio, pero todos los analistas internacionales lo que teníamos en mente era precisamente una penetración rusa en Donetsk y en Lugansk, la toma de posiciones, la defensa o sea, encargarse de la defensa de la línea de fractura entre ambas regiones, entre la zona controlada por los ucranianos y las zonas controladas por los separatistas, y forzar negociaciones o forzar algún tipo de nuevo acuerdo para cambiar el status quo, sin volver obviamente al status quo antebellum. Pero lo que ocurrió, o sea, este ataque por todo el país, eso no nos lo esperábamos ninguno. Señor Koldo, hemos visto declaraciones también de Estados Unidos, declaraciones de muchos países donde condenan estas acciones que Rusia está haciendo en contra de Croacia. ¿Cuál es la lectura que usted tiene cuando el presidente John Biden de Estados Unidos sale condenando el día que Rusia invadió las tierras de Ucrania? Pero más parece que en su momento como que Estados Unidos estaba con Ucrania, pero cuando Rusia invade a Ucrania, lo dejan solo. ¿Qué es lo que ha pasado en ese término de dejar solo a Ucrania cuando él
estaban quizás más que seguros que Estados Unidos los iba a apoyar. ¿Qué pasa allí? Lo que ha ocurrido con eso será recordada como una de las grandes vergüenzas de los Estados Unidos y de Europa Occidental. Es decir, el calibre de esto es similar a cuando en agosto veíamos caer a los afganos de los aviones de los Estados Unidos cuando salían corriendo de Afganistán, ¿no? Supuestamente diciendo que cumplían los acuerdos de Doha. Esto es una vergüenza. Es decir, Estados Unidos, el señor Biden se ha dedicado durante todo el mes de enero a hacer rondas de consultas, a poner nervioso a los presidentes, a Boris Johnson, al señor Scholz de Alemania, al señor Macron de Francia, con reuniones con Zelensky, presionando y demás, para luego no hacer nada. O sea, estaba constantemente amenazando con que Estados Unidos iba a actuar, con que Estados Unidos no iba a permitir, y a la hora de la verdad, Estados Unidos, ¿qué es lo que dice? Le dice a sus propios ciudadanos que salgan de Ucrania porque ni siquiera va a enviar fuerzas para rescatarlos. Es decir, que no van a mover ni un solo dedo. Y el señor Boris Johnson declara que como Ucrania no forma parte de la OTAN, ellos no van a mandar ninguna tropas de la OTAN para Ucrania. Lo único que van a hacer es reforzar la frontera con Ucrania para evitar que las tropas rusas crucen la frontera pues, con los estados aliados, Polonia, República Checa, etc. Entonces, a Zelensky lo han vendido, literalmente. Lo han vendido ¿por qué? Porque lo que necesitan es... Ucrania se ha convertido en un mero escenario. A los Estados Unidos no le importa lo que pase a Zelensky, literalmente. Lo que le interesa a Rusia es que, a Estados Unidos, que Rusia se empantane precisamente en Ucrania para debilitarla, militar y socialmente, a la par que lo está debilitando económicamente. ¿Por qué? Porque hay sanciones que son durísimas, durísimas. De hecho, incluso se habló de expulsar a Rusia del sistema de pagos internacional SWIFT, que es con lo que nos podemos mover a través de las visas, con lo que, por ejemplo, desde aquí, desde España, yo podría hacer una transferencia a El Salvador o desde El Salvador a España o como fuera, ¿no? O sea, sacar a Rusia de ahí. O sea, eso significa que los rusos tendrían que ir con fajos de billetes dándolo. Eso significa volver pues, al pasado. Al mismo tiempo también los acuerdos del tema del gas. Aquí esto es muy importante. Esto es importantísimo, el tema del gas. Es un tema estratégico. ¿Por qué? Europa paga 500.000 millones a Rusia en gas natural licuado, que pasan por los diferentes oleoductos que vienen desde Rusia hasta Europa, el famoso Nord Stream 2, que beneficiaba más a Alemania que a los propios rusos. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. El problema es que Estados Unidos ahora mismo se ha convertido en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo, por encima de Arabia Saudí, por encima de Qatar, por encima de los Emiratos Árabes Unidos, y esto muy poca gente lo sabe. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el momento en el cual tú quieres entrar en un mercado que ya está copado, que es un mercado estable, que es un mercado con contratos a largo plazo, tú no tienes ninguna ventaja a la hora de entrar en ese mercado, porque hay acuerdos firmados en los años 90, pues con Arabia Saudí, con Argelia, con Qatar, con Rusia y demás. ¿Cuál es la única manera de entrar ahí? La única manera de entrar ahí es a través del riesgo político. Es decir, señores, va a haber una guerra, señores, los rusos están haciendo esto, señores, tenemos que imponer sanciones, señores, dejen de comprarles a ellos el gas, cómprenmelo a mí. O sea, yo me ofrezco para suplirles del gas que van a perder de Rusia. ¿Qué es lo que pedía Rusia precisamente en el pasado mes de noviembre? Solicitaba contratos más largos. Entonces, Rusia decía, si me dais contratos largos a 5 a 10 años, yo por el mismo precio doy más gas. ¿Por qué? Porque lo que pretendía Rusia era atar en corto a Europa para evitar este tipo de cuestiones y experimentos raros en Ucrania. Pero los Estados Unidos tienen una particularidad y es que están a 6.000 kilómetros de las costas europeas. Entonces no van a recibir ningún tipo de oleada de refugiados, no van a tener absolutamente ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que ocurre con los Estados Unidos? Proponen precisamente enviar sus barcos metaneros, que nos cuesta un 40% más por menos gas, porque no es lo mismo una tubería que está en constante funcionamiento que unos barcos que tienen la capacidad que tienen. Entonces, vamos a pasar de pagar 500.000 millones de dólares en gas a pagar 1.000 millones de dólares en gas, por menos. Eso, el gas, la gente puede pensar, bueno, el gas, claro, usted viene del Salvador.
que es un país precioso, pero es un país de Centroamérica y es un país que por su climatología no es Alemania. España, donde yo vivo, España, tenemos la suerte, junto con Portugal, junto con Italia, junto con Grecia, de vivir en una zona privilegiada dentro de Europa. Europa es un continente frío, mayoritariamente, pero nosotros tenemos esa particularidad. Entonces, para nosotros, el gas natural para la calefacción es simplemente una cuestión de confort. No quiero pasar frío. ¿Por qué tengo que pasar frío? Porque estoy a 10 grados, pues no quiero estar a 15. Entonces, no es un debate. Además, España no depende, no tiene una dependencia tan bestial de Rusia, sino que nuestra dependencia es de Argelia, porque está apenas a 14 kilómetros, a 20, 50 kilómetros de nuestras costas. Entonces, nuestra dependencia está en Argelia, no está en Rusia. Pero ¿cuál es el problema? Países como Alemania, países como Polonia, países como República Checa, Rumanía, Bulgaria, el debate de la calefacción, el debate del gas es la diferencia literal entre vivir y entre morir. Porque estamos hablando de lugares que se te ponen en menos 20 grados rápido, en menos 15, en menos 10. Entonces, países también que vienen de una época postsoviética, son países pobres, son países que las casas no tienen el confort que puede existir, por ejemplo, una casa británica, una casa francesa, una casa española. Entonces, tenemos ese problema. Entonces, el vector de la cuestión del gas es importantísimo. Al mismo tiempo, también el vector de introducir sanciones, vaciar el mercado europeo de la competición rusa para ellos establecerse dentro de ese mercado ahora que están empezando a exportar y quieren y necesitan recuperarse de esta dura crisis del COVID. ¿Rusia cómo se enfrenta a esto? Bueno, Rusia está enfrentando sanciones desde el año 2014. Tiene reservas de divisa, tiene reservas energéticas y tiene acuerdos tanto con Rusia como con países del centro de Asia, países en vías de desarrollo, países enormes, países que necesitan una gran inversión y que Rusia, bueno, pues está jugando también con ellos. Es decir, el problema de Europa es que nos creemos que por ser un mercado potente, los demás van a estar constantemente dependiendo de nosotros. Entonces creemos que nuestra dependencia de los demás, a cambio del dinero, a nosotros nos hace fuerte y somos más débiles que nunca. ¿Por qué? Porque Rusia dice, señores, sí, yo pierdo el mercado europeo, pero es que yo tengo un mercado en China de 1.500 millones de personas, de consumidores. En Europa no somos ni 500 millones. O sea, estamos hablando de que China es 3 veces más la población de Europa, o posiblemente hasta 3 veces y media más que la población de Europa, que encima está aumentando la natalidad porque ya han quitado la política del hijo único y encima está en proceso de desarrollo. O sea, representa un mercado en expansión, mientras que nosotros, como mínimo, es un mercado estable, como mínimo, cuando no decreciente por las cuestiones del COVID, la cuestión de la crisis económica que se está viviendo también aquí en Europa. ¿Eso qué implica? Eso implica una de las tesis que yo he defendido y llevo defendiendo bastante tiempo, y es que Europa, a través de las organizaciones atlantistas vinculadas a los Estados Unidos, Unión Europea, OTAN, OSDE, etcétera, que nos ha colonizado tanto política como militarmente, podríamos hablar de que Europa se encuentra ahora mismo bajo una especie de doctrina Monroe de los Estados Unidos, la famosa doctrina de América para los americanos, entendiendo no América para todos los americanos, sino América para los norteamericanos, en el sentido que se han justificado intervenciones en su país, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras y en todas las regiones del centro de América, en la isla de Granada y demás, en base a esa doctrina Monroe para contener la penetración soviética en los años 80, en la famosa época de Reagan, que dejó un reguero de sangre en las regiones de la América Central. Esa misma doctrina Monroe luego se la aplicaron durante el año 2000 a países como Irak, a países como Afganistán, y ahora mismo la han aplicado a Europa. Entonces, la cuestión de Ucrania no es una cuestión exclusivamente entre Rusia y Ucrania o la Unión Europea, es una cuestión de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos necesita sanciones contra Rusia. Estados Unidos necesita que Rusia se debilite económicamente, pero también se debilite en una guerra dentro de Ucrania. Y Estados Unidos también necesita utilizar a Rusia como el gran enemigo, esa famosa Unión Soviética resurgida de las cenizas, para justificar el aumento de tropas dentro de Europa para proteger su mercado aquí, entendiendo que han salido de Irak sin conseguir ningún objetivo, que han salido de Afganistán sin conseguir ningún objetivo. Ahí está el Emirato Islámico de Afganistán. No han conseguido su objetivo en Siria, ahí está el presidente Bashar al-Assad. No han conseguido su objetivo en Libia, que ya es prácticamente otra provincia más de Turquía, y por lo tanto necesitan justificar su presencia en Europa, que es el mercado potente, como comentaba antes, que eso nos debilita, no nos refuerza, y fiscalizarlo. Entonces, Rusia es la gran excusa.
La operación militar de Rusia ahora mismo, bajo mi punto de vista, es una operación que se enfrenta, que se podría definir de dos maneras. En primer lugar, una operación militar que es brillante, está cubriendo todo el país, ha provocado la destrucción de la infraestructura militar ucraniana, minimizando las bajas de una manera increíble. O sea, para el volumen de operación militar que estamos viviendo, las bajas son pequeñas, muy pequeñas. Ayer, por ejemplo, no sé, hoy no, o dentro de un rato, seguramente la ONU dé de nuevo el parte de bajas, apenas había 200 muertos. Para una operación que está cubriendo todo el país, que estamos viendo las imágenes de las explosiones, eso es una manera de amortizar y una manera de rentabilizar la operación militar de forma estratégica muy, muy, muy interesante y centrarse precisamente no en los ataques indiscriminados, sino centrarse en la infraestructura. Una operación de lo que se llama operación restringida. ¿Eso qué ha implicado también? Eso ha implicado pues, que Rusia tenga que contenerse. Y eso ralentiza también el avance de Rusia y también todo este tiempo, todo este volumen de la agresión ha hecho que frente a los llamados de Putin a derrocar a Zelensky, el pueblo se haya unido en torno al presidente y haya reforzado esa situación. Entonces, pensar que los rusos se van a dar un paseo, en algunas zonas sí, las zonas, por ejemplo, las zonas rusas o prorrusas, van a ser más sencillas, aunque no nos olvidemos que en las zonas rusas y en las zonas prorrusas de Ucrania hay grandes bolsas de ucranianos que se van a resistir. Entonces, lo que está buscando precisamente Estados Unidos es eso. Es que las tropas rusas salgan de los blindados y embarrarlas ahí. El que la OTAN no haya actuado en este caso, no cree de la forma como nosotros lo podemos ver, que parece injusto que después de haber apoyado a esta guerra, porque no podemos negar nosotros que Estados Unidos ha sido parte de este conflicto de una u otra forma. Ahora bien, ¿no parece injusto que después de estar observando cómo Ucrania está siendo derribado en su totalidad el país, la OTAN no actúe? Esto se debe, por lo que estamos analizando, aún al interés económico que tiene Estados Unidos, o se puede también señalar como temor de Estados Unidos a atacar a Rusia. Sí. Esa lectura que haces es también correcta. Es decir, por un lado, la OTAN lo que está haciendo ahora mismo a través de Polonia, a través de Alemania y de Francia, hace poco la oficina de Macron ha dicho que iban a mandar pues material, entendiendo material como material militar. Curiosamente, están enviando armamento antiaéreo, famosos misiles Stinger, que ya hicieron mucho daño a la aviación soviética en Afganistán. Por lo tanto, intentan repetir ese parámetro. Pero la ayuda de la OTAN se va a limitar a eso. Se va a limitar a la ayuda militar, probablemente vayan asesores, probablemente desplieguen tropas privadas, de grupos mercenarios, de empresas privadas y demás, que las hay y son efectivas, y Estados Unidos las ha usado y tiene grandes acuerdos con ellos y la han utilizado en otros escenarios, ¿no? Pero se va a limitar a eso, no va a ser porque entre otras cosas, en el momento en el cual en Ucrania se enzarce tanto la OTAN como Rusia, estamos frente a la Tercera Guerra Mundial, literalmente. Porque eso significaría ya que los rusos, al verse atacados por la OTAN, pues avanzasen. Y eso implica, pues obviamente, cruzar la frontera con Polonia, obviamente tomar los países bálticos, sería una catástrofe. Sería una catástrofe total. Entonces, de la misma manera que los rusos se están conteniendo a la hora de no atacar puntos núcleos urbanos, la OTAN está también observando y entendiendo que esa autocontención rusa también a ellos, aparte de todas las condenas, aparte de todas las sanciones, aparte de todas esas declaraciones tan bonitas, que no vemos, por ejemplo, cuando Arabia Saudí estaba arrasando los hospitales en Yemen, que no hemos visto cuando la aviación israelí estaba arrasando por completo, como el otro día pasó el aeropuerto de Damasco, que no hemos visto cuando han atacado los turcos el norte de Siria, que no hemos visto en otros contextos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos cómo funciona el filtro moral de los norteamericanos, ¿no? De los estadounidenses. Entonces, dicho esto, obviamente ni la OTAN ni Rusia quieren un enfrentamiento directo. De hecho, Rusia se ha lanzado a la guerra en contra de Ucrania
ahora mismo porque entendía que la adhesión de Ucrania a la OTAN era inminente y en el momento en el que Ucrania formara parte de la OTAN ya no se podía tocar. Hoy, por ejemplo, bueno, hoy no, ayer Rusia dio una advertencia a Suecia y a Finlandia, países que forman parte de la Unión Europea, pero no de la OTAN, diciendo, señores, esta operación en Ucrania, ustedes no la pueden utilizar para irse con la OTAN si no tendrán una respuesta, tendrán una respuesta militar. Hoy, ya comentaba un analista franco-argentino, residente en París, un gran analista de periódicos franceses, que ya había superado la firma, o sea, el procedimiento interno para promover la adhesión de Finlandia a la OTAN. Dentro de Finlandia ya había superado las 50.000 firmas. Por lo tanto, eso implica también que es posible que tengamos en breve un futuro foco de conflicto en la región de Finlandia. Por lo tanto, al final a lo que nos enfrentamos es a eso, es de nuevo la polarización de Europa en dos grandes bloques, ¿no? Entonces, la OTAN lo que está haciendo es retirarse de todo apoyo a Zelensky. El apoyo del que hablaban tan bucólicamente en esas ruedas de prensa en Kiev, en Minsk, en Múnich y demás, al final se han convertido en meras declaraciones. No hay ayuda real, no hay tropas ni de la OTAN ni tropas de los estados que pueden, bueno, jurídicamente pueden hacer una pirueta y decir, no, la OTAN no está mandando soldados, sino que está mandando Polonia, está mandando soldados, yo mando ni siquiera eso. Lo dicho, la OTAN se va a implicar en la venta, en la entrega de armamento, en la entrega de asesoramiento militar y en la entrega seguramente de tropas irregulares, o sea, mercenarios, en las regiones de Ucrania, pero no va a intervenir directamente porque sabe que un choque ya, obviamente, con la situación tan tensa y con el miedo ruso al despliegue de la OTAN, pues obviamente no van a permitir, no va a existir, ni Moscú quiere una guerra con Occidente, ni Occidente quiere tampoco una guerra con Moscú en ese sentido. Lo que pretende es intentar sentarse sobre los recursos y se han dado cuenta que en Ucrania, bueno, pues han cruzado todas las líneas rojas y Moscú no lo ha permitido. Con este intento que Putin está haciendo, ¿se irá a activar nuevamente la Unión Soviética? Porque por lo que nosotros vemos y analizamos, ese es el camino que quiere llevar el presidente ruso, que nuevamente se active la Unión Soviética, porque algunos países, incluyendo, se han unido algunos a la OTAN, cosa que eran enemigos. Entonces, ese es el mensaje que está mandando el presidente de Rusia. Es muy interesante lo que comentan, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, que no cae, se transforma, la Unión Soviética sigue existiendo, la gente no lo sabe, pero sigue existiendo la forma de la comunidad de estados independientes, solamente que esta vez la estructura supranacional y centralizada del Partido Comunista desaparece, de tal manera que esa organización supranacional queda por debajo de la soberanía de los estados y obviamente se descomunistiza, ¿no? O sea, deja de ser una organización comunista para ser un mero dinamizador. Pero la Unión Soviética, el heredero de la Unión Soviética directo, es la comunidad de estados independientes, de la cual, de su seno, nace la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que no es una OTAN, sino que es una especie de renovación del Pacto de Varsovia en estos términos pues, liberales, democráticos y demás. Bien, dicho esto, la OTAN y la Unión Europea precisamente se expande hacia el este en los años 90 y en los 2000, precisamente para sentarse sobre el espacio de proyección natural, tanto eslavo como postsoviético, de Rusia. ¿Por qué? Porque si la OTAN no hubiera hecho eso, si la Unión Europea no hubiera hecho eso, probablemente este conflicto que estamos viviendo en Ucrania hoy lo estaríamos viviendo no en Ucrania, sino a lo mejor en Polonia o en la República Checa, si no se hubieran expandido. ¿Qué pasa? La pérdida de poder, como comentaba antes, de Rusia, pues no le permitió enfrentarse a esta expansión y por lo tanto fue perdiendo terreno. Le colocaron los escudos antimisiles en el centro de Europa, etcétera, etcétera, y al final el punto de ruptura pues ha sido Ucrania. Porque ha coincidido el hecho de que Rusia, por un lado, está fuerte, se siente fuerte para poder enfrentar esa ampliación de la OTAN, por un lado, pero por otro lado también entiende que Ucrania es una línea roja porque ya se planta en su frontera total, o sea, ya lo único que quedaría sin tocar de la zona del vecindario europeo fronterizo es
la región de Bielorrusia. Y tenemos que tener también en cuenta una cosa. El año pasado se produjeron disturbios dentro de Bielorrusia con el apoyo y el soporte de la Unión Europea, en contra de Lukashenko, que es, digamos, el gran hermano del señor Vladimir Putin. ¿Eso qué implica? Si cae Lukashenko, si le montan una revuelta a Lukashenko y cae, Bielorrusia automáticamente puede pasar como en Kiev. Montan un nuevo gobierno y eso sería absolutamente intolerable. Entonces lo que está haciendo Rusia es, en Ucrania, reforzar su posición y reforzar también la posición de Bielorrusia. Pero vemos también como, por ejemplo, a principios de este año, en el mes de enero, Rusia, a través de la OTSC, tuvo que intervenir dentro de Kazajistán por las durísimas revueltas y ese intento de derrocar al presidente para acercarse a Occidente. Eso implicaría ya pues, que Rusia estaría totalmente cercada tanto en sus fronteras asiáticas como en sus fronteras occidentales. En el caso de resucitar a la Unión Soviética, la única manera de resucitar a la Unión Soviética sería precisamente, ideológicamente no podría ser, porque ninguno de esos países son países comunistas, son profundamente nacionalistas. La única manera sería pues, modificar la estructura de la comunidad de estados independientes y llamarle Unión de Estados Independientes, Unión de Repúblicas Estatales Independientes y más o menos sería, en vez de URSS, pues sería URSI, por ejemplo. Pero no creo que ese sea el objetivo de Vladimir Putin. Vladimir Putin, cuando decía que lo peor que le había ocurrido a Rusia era la caída de la Unión Soviética, pero que pensar en la vuelta de la Unión Soviética era una locura, no se refiere al mero hecho histórico de tener un sistema comunista, de tener un sistema socialista o de tener todo lo que es el entramado y todo lo que es la visualización soviética, ¿no? O sea, esos edificios grandes, esas grandes banderas. No se refiere a eso. A lo que se refería es al hecho de que Rusia tenía un tapón de miles de kilómetros que llegaba hasta Berlín, que llegaba a la frontera de Austria, que tenía capacidad, por ejemplo, de controlar prácticamente el Mar Negro completamente, tenía capacidad de proyección internacional en Vietnam, en América Latina, en África, en Oriente Medio. Se tenía un poderío que perdió. Rusia lo que está intentando es rehacer ese poderío en base al mero ejercicio del poder, no en base a una cuestión ideológica, no en base a la exportación del nacionalismo ruso. ¿No? El nacionalismo ruso no se puede exportar. El nacionalismo ruso es una cuestión de rusos, ¿verdad? No puedes exportar el nacionalismo ruso a Cuba. No puedes exportar el nacionalismo ruso al Congo, ni a Siria, ni nada. El nacionalismo ruso tal. Lo que pasa es que Rusia lo que hace es, como hereda las alianzas de la Unión Soviética, pues eso implica que Rusia, al sentirse el heredero de la Unión Soviética, no solamente para sentarse en el Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto, sino que es también para ejercer ese poder a nivel internacional. Y durante mucho tiempo ese poder ha estado limitado por la debilidad del Estado ruso y por la debilidad de la estructura rusa. Ahora la estructura rusa, después de muchos años de reforma, pues fue capaz, por ejemplo, de contener y defender a su aliado en Siria, entendiendo de que los Estados Unidos eran un grave peligro porque ya le quitaron a su aliado en el norte de África, que era el señor Muammar el-Gaddafi, y no pudo aguantar a su aliado ahí, cosa que reconfiguró totalmente la posición rusa en Siria y mandó tropas, mandó Spetsnaz y mandó todo lo que tenía que mandar allí. De hecho, a día de hoy Bashar al-Assad está gobernando Siria. Por lo tanto, con esto quiero decir que lo que buscan no es la resurrección de la Unión Soviética, no busca cambiar la bandera tricolor rusa por la bandera roja con la hoz y el martillo. Lo que pretende es simplemente hacer valer, potenciar, mejorar y usar lo que es su herencia histórica, tanto a través de la autocracia zarista, por un lado, como también por la cuestión soviética, como también por la cuestión nacionalista. Y eso implica, obviamente, no resurgir el mundo soviético, sino tal vez reconfigurar el este de Europa al gusto o a la necesidad de Moscú, pero desde luego no una Unión Soviética. Es posible que se plantee, si Ucrania al final Zelensky cae y se establece un gobierno prorruso y un gobierno tal, es posible que se cree algún tipo de alianza, algún tipo de comunidad de Europa del Este o de comunidad de estados eslavos o comunidad de estados, alguna estructura supranacional que logre reforzar el poder o la unión de Kiev
Minsk y de Moscú para evitar pues, estos virajes extraños como que se produjo en el 2014 o evitar cualquier tipo de amenaza como que se produjo en el 2021 en Bielorrusia. Creo que por ahí podrían ir los tiros una vez que la situación se asiente después de la guerra y una vez que caiga el nuevo telón de acero, porque vamos a vivir una guerra fría. O sea, ahora mismo es todo muy espectacular, ahora mismo es todo muy militarizado, todo muy a la americana, o sea, todo grandes explosiones, pero en el momento en el que esto se acabe nos vamos a enfrentar realmente a un invierno diplomático en Rusia, en Europa en general, en la región euroasiática, que seguramente acabe polarizando gran parte del mundo y que al final pues comienza a darse pues esa guerra tanto de propaganda como de espionaje como de todo, ¿no? Y que es probablemente Rusia en ese escenario ya de posguerra pues obviamente empieza a dinamizar organizaciones internacionales para sentarse seguramente en la región del este de Europa, obviamente, sin llegar esta vez a Berlín, pero sí es posible que lo haga, que triangule su posición tanto con Ucrania como con Bielorrusia, probablemente con Moldavia, donde existe también un problema bastante importante de soberanía nacional, que Rusia no ha reconocido Transnistria. Transnistria está con muchísimas ganas de formar parte de la Federación Rusa, al igual que Gagauzia, una parte de Moldavia, y es posible que también intente que esa zona, Rusia, como no ha tenido problema con Moldavia, ahí no se mete, pero es probable que negocie también con Moldavia, que no forma parte de la Unión Europea ni forma parte de la OTAN. Así que es posiblemente que estemos ante la vuelta, a lo mejor, probablemente no de la Unión Soviética en el sentido más ideológico del término, pero es una especie de unión de estados soberanos o de unión ya existe una unión euroasiática, ¿no? O que se cree una organización internacional nueva o que se potencie alguna de esas organizaciones regionales para atar en corto todo lo que es su espacio natural, su espacio vital en la Europa tanto occidental como en el Cáucaso y en el Mar Negro y en el Mar Caspio, que refuerce una posición, pues es un espacio vital, una posición de proyección geopolítica pues a nivel económico, a nivel cultural, étnico, lingüístico y demás. Bien, para que a todos aquellos que se van conectando en estos momentos, queremos decirle que estamos conversando con el analista español Koldo Salazar, quien estamos tratando de explicarnos lo que está sucediendo en Ucrania contra Rusia y las consecuencias que esto podría llevar en un momento que actúe la OTAN, que entre a defender a Ucrania, y cuáles son también las consecuencias que podría llevar Rusia en un caso de tener que enfrentarse aún con la OTAN. Ahora bien, para ir finalizando, porque también tenemos que llegar al punto, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar en Ucrania? ¿Se va a rendir Zelensky ante Rusia? ¿Va a tomar Rusia a Ucrania? ¿Cuál es el resultado de este conflicto que tiene Rusia con Ucrania? Es importante que nosotros lo analicemos. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Va a continuar esta guerra? ¿Se van a rendir las tropas de Ucrania? ¿O qué va a pasar? ¿O va a haber alguna negociación? Eso que comenta es muy interesante porque el presidente Putin lo ha dicho. Ha dicho que lo que pretende no es anexionarse Ucrania, sino que lo que pretende es simplemente realizar esta operación para derrocar al gobierno y que se instaure uno prorruso. ¿Cuál es el problema? Ucrania, lo que es el vértice político, está compuesto por el presidente, está compuesto por el primer ministro y está compuesto por la Rada. La Rada es el Parlamento, la Rada Suprema. Putin no puede establecer un presidente y un primer ministro prorruso con una Rada nacionalista. Es imposible, insostenible. O cambias tanto al presidente como al primer ministro, como a todos los ministros, como a la Rada en su conjunto, o no tienes nada. Mi opinión es que puede darse los siguientes escenarios. Primer escenario, se cambia. Cae la Rada, cambian la Rada, una Rada prorrusa, presidente prorruso, primer ministro prorruso, gobierno prorruso, pero se establece un gobierno en el exilio, tanto con Zelensky o su sucesor,
Si es que Zelensky muere, está ahora mismo en la primera línea del frente, en Kiev. O sea, tiene probabilidades de caer en combate. Y con la Rada. Es decir, que se establezca un gobierno en el exilio. O un gobierno en las zonas controladas por los nacionalistas. Porque, claro, los rusos, ¿qué es lo que dicen? Yo cambio el gobierno, consigo mi objetivo y me voy. Lo que pase después de que yo me vaya en Ucrania es cosa de los ucranianos. Entonces, ¿cuál es el escenario más posible? Una guerra civil, dos gobiernos. Un gobierno prorruso con una Rada Suprema prorrusa y el actual gobierno o el sucesor del actual gobierno con la Rada actual que está trasladada en la ciudad de Lvov, en la frontera con Polonia, que se dedique a dinamizar las zonas de influencia. Eso significaría partir el país en dos grandes zonas. Una zona, la zona ucraniana occidental, y otra zona cuyo núcleo duro sería Donetsk y Lugansk, y que toda la región al este del Dnieper, del río Dnieper, porque es que Ucrania está rota también físicamente, o sea, tiene un país que parte, tiene un río, el río Dnieper, que parte el país físicamente en dos. O sea, tienes que cruzar sí o sí un puente. Si vas desde la ciudad de Kharkov hasta Lvov, tienes que cruzar sí o sí un puente. O sea, no vas a tener una carretera o una zona de tierra, está totalmente partido en dos. Esa partición del país es también étnica y cultural. Una parte ucraniana prorrusa y una parte ucraniana, pues netamente ucraniana. ¿Qué es lo que ocurre? Es posible que con el proceso político que los rusos quieren llevar a cabo se produzca una radicalización de ambas partes. Esa radicalización es posible que lleve no solamente a la guerra civil, sino también a la partición efectiva del país. Lo que va a quedar por definir es qué zonas van a caer en qué gobierno. Porque, como digo, la región occidental de Ucrania sería el núcleo duro de la Rada Suprema actual, o sea, del gobierno legítimo, y por otro lado la zona oriental del país, Donbass, sería el núcleo duro de la zona prorrusa. Ahora, toda la zona al este del Dnieper sería una gran incógnita. Probablemente cayera en manos de la nueva Rada. Entonces, lo que yo creo que puede ocurrir es eso. O sea, los rusos se retiran, consiguen su objetivo, guerra civil en Ucrania, ultranacionalistas por un lado, prorrusos por otro, y el país se termina de romper. No ya en dos enclaves dentro de dos provincias en el extremo oriental del país, sino que la guerra civil es generalizada en todo el país. Tropas gubernamentales y nacionalistas por un lado, tropas prorrusas, dependientes de ese nuevo gobierno, porque claro, los rusos habrían conseguido su objetivo de cambiar el gobierno, pues también enfrentándose. Y eso implicaría también a la partición efectiva del territorio en dos estados. El estado legítimo ucraniano, heredero de la independencia de 1991, y por otro lado, pues un estado de reconocimiento limitado, reconocido por Rusia, reconocido por Bielorrusia, reconocido por otros países del mundo, pero que ocuparía las regiones orientales, centro y orientales del país como estados independientes, no anexionados, sino como estados independientes, al igual que Donbass. La cosa sería Donbass por un lado y el nuevo estado de la Rusia ucraniana por otro, se unirían y serían un estado unido, no se sabe. Es demasiado pronto, pero mi análisis va por ahí. Posterior guerra civil, o sea, los rusos consiguen su objetivo, posterior guerra civil entre los dos gobiernos, partición efectiva del estado, un estado legítimo, un estado de reconocimiento limitado. Los norteamericanos consiguen su objetivo, retienen influencia sobre el gobierno ucraniano, heredero del actual gobierno de Kiev. Los rusos consiguen su objetivo, tienen un tapón que protege a su propia frontera, tiene la capacidad de dinamizar su espacio eslavo, los norteamericanos tienen la capacidad de dinamizar el mercado europeo y reforzarse, los rusos también se refuerzan para defender a sus aliados, y aquí han conseguido todos su objetivo, y así es como podría acabar la situación si no se pone fin o si no se llega a unas negociaciones en la cual Zelensky se muestra menos como un estado neutral. Lo que buscan los rusos es o que caiga Zelensky, o si Zelensky no cae, que Zelensky, después de todo este espectáculo militar, se declare como estado neutral. Con eso los rusos se conformarían y obviamente tendría también bueno, la cuestión de cancelar el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, que se olvide, y reclamar Crimea también que se olvide. Es decir, Crimea la han perdido, Donetsk y Lugansk la han perdido, lo que queda de Ucrania posiblemente como un estado
neutral, con unas relaciones equidistantes con Occidente y con Oriente, pero obviamente fiscalizado por Moscú. Eso si se produce la rendición y se produce un tratado o un armisticio. Si no se produce la guerra, sigue el escenario que he puesto. 2 gobiernos, guerra civil y partición del territorio. Para finalizar, solo hay 2 formas de que esta guerra finalice. Ahora, si no cae el presidente de Ucrania, hay 2 formas también, 2 caminos. Uno, que haya ganado en la guerra, que haya vencido a Rusia, o que hayan entrado en una negociación. Lo más seguro que nosotros vemos, según el avance de Rusia y la destrucción en Ucrania, que Rusia estaría derrocando al presidente Zelensky. ¿Es así o habrá otra alternativa? No, el objetivo es, Putin lo ha llamado directamente, Putin ha dicho que en un discurso ayer fue a la nación rusa, Putin lo dijo claramente, llamaba a los militares rusos a derrocar a Zelensky. O sea, que no es ningún secreto que busca derrocarle o busca que Zelensky se someta. De ahí que, por ejemplo, solicitaran unas negociaciones, se llamase al gobierno Zelensky para que él fuera a Minsk y ahí, bueno, pues negociar un acuerdo. Los ucranianos dijeron que sí, luego dijeron que no, que preferían Varsovia y luego se cortó la comunicación diplomática. La cosa es esa, la cosa que es muy sencilla. O Zelensky recapacita, da marcha atrás y se establece como un estado neutral, equidistante, o lo derrocan. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Si Zelensky se somete, podría venderlo como una victoria, porque al final el que resiste gana, se declara como un estado neutral, establece relaciones equidistantes bajo el control de Moscú, pero un control lejano. Si Zelensky pierde y cae, pues el nuevo gobierno prorruso, desde luego, sería desde Moscú. O sea, el presidente dependería del ministro de Exteriores de Rusia, del señor Sergei Lavrov. Por lo tanto, esos son los 2 escenarios. No hay más. Y Zelensky lo sabe. Bueno, lo que pasa es que está intentando ganar tiempo. Exactamente. Bueno, muchas gracias también a nuestros audiencia que nos está sintonizando en cualquier parte del mundo y muchas gracias a usted. Estamos muy agradecidos por este espacio que nos ha brindado. Sabemos las condiciones en su país. A esta hora, pues estamos en horas totalmente diferentes y muchas gracias, se lo agradecemos en gran manera y desde ya, pues no queriendo tampoco abusar de su confianza, que nos mantenemos en alerta a lo que está pasando en Ucrania y en algún momento, pues tal vez nos vuelve a conceder una oportunidad de poder conversar conforme lo que vaya sucediendo en Ucrania. Yo sin problema estoy encantado de haber colaborado con vosotros, es un auténtico placer, un auténtico honor y cuando quieran pues me contactan y hacemos una entrevista. Si tengo tiempo estoy en la casa porque ahora con la cuestión de Ucrania pues muchas reuniones, muchas cosas, pero sí se plantea bien, por mi parte no hay ningún problema y es un auténtico placer estar con vosotros. Muchas gracias a usted y que Dios me lo bendiga y que tenga muchas bendiciones para usted y su familia. Hasta pronto. Igualmente, caballero, para usted y para su bello país, lo mismo le deseo. Bendiciones también. Bendiciones. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán 2 versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández.